Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto, como siempre, saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición que continuamos dedicando a Rubén Darío. Su obra, su universalidad. A propósito de él, vamos a conversar con Guillermo Eduardo Pilía. Él es presidente de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras y secretario general de la Sociedad Argentina de Escritores, que se encuentra en Nicaragua como invitado especial y ponente en el 18º Simposio Internacional Rubén Darío, que se realizó el fin de semana pasado, entre el 17 y el 20 de enero, en la ciudad de León. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Muy amable por invitarme. Guillermo, lo bueno es que podemos hablar en argentino y la gente nos va a entender. Podemos hablar de vos. Sí, podemos hablar de vos. ¿Qué tal el simposio? ¿Qué te pareció el simposio? Me pareció extraordinario, tanto el simposio en sí, las ponencias, la parte más académica, diríamos, de la cosa, pero fundamentalmente lo que me llamó muchísimo la atención, es mi primer viaje a Nicaragua, ver un pueblo movilizado detrás de la figura de Darío. Yo lo que he visto son caravanas de personas, de jóvenes, de artistas, llegando a León de distintos pueblos de la comarca, y todos con los símbolos de Rubén Darío, todos recitando la poesía de Rubén Darío. Y sinceramente no conozco otro pueblo en el mundo donde se rinde un homenaje tan popular, tan entrañablemente popular a la figura de un poeta. También la participación de las autoridades, ¿no? También eso. A veces es difícil que la clase política, con las urgencias que implica a veces la economía, el bienestar social y otro tipo de política actividades. Misma. Sí, la política misma, ¿no? El rosqueo, como le decimos nosotros, tengan a lo mejor margen como para participar de estas actividades culturales en general, ¿no? Y no solamente referida a la poesía, pero ahí vimos prácticamente gran parte de la Asamblea Nacional participando de estos homenajes. Ministros, funcionarios, bueno, todo eso me parece que es algo extraordinario, y va a ser uno de los temas que yo me voy a encargar también de difundir en mi país y con todos los colegas que pueda, ¿no? Porque es una imagen gratísima que me llevo. Uh-huh. Más allá de eso, por supuesto, en el simposio también otro aspecto muy importante que creo que hay que resaltar es el de la hermandad latinoamericana, es decir, lo que genera la poesía como herramienta de hermandad de nuestros pueblos. Muchas de aquellas cosas que a veces no se logran en el terreno diplomático, en el terreno político, no siempre hay coincidencia de la línea ideológica de los gobiernos que tienen nuestros países. Uh-huh. Ahora, gracias a Dios, tenemos mayores coincidencias entre mi gobierno y el de este país, pero esas diferencias a veces se salvan a través de la poesía. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de convivir y expresar esa fraternidad con gente. Bueno, vinieron otros compañeros también, otros compatriotas de Argentina, y también vinieron de Honduras y de El Salvador y de México. Bueno, así que fueron unos días muy, muy, muy importantes también en cuanto a eso. Ese tipo de amistades generalmente quedan por muchos años y para toda la vida. Es que ahora me quedé pensando justamente en eso, ¿no? Es decir, las diferencias ideológicas de los gobiernos son vallas que los pueblos se saltan. Y a los pueblos no les interesa. Para empezar, en este continente todos tenemos el mismo idioma. Eso nos une. Y me parece a mí que Rubén Darío, en su universalidad, también es un tema que une a los pueblos. Claro, ¿no? Bueno, Rubén Darío, ya
hablando más específicamente de su figura, fue un poeta cosmopolita, es decir, profundamente nicaragüense, profundamente centroamericano, pero también con una perspectiva abierta a la cultura europea, sobre todo a Francia, ¿no? Como un polo de cultura y de civilización, como era en ese momento, a fines del siglo XIX, principio del XX, también con una gran influencia y una gran trascendencia en España, y por otro lado también todo su periplo latinoamericano, que fue el que lo llevó a mi país, a la Argentina, que fue, en palabras de él, su segunda patria, ¿no? Un suave aire. Sí. Tiene él ese poema en el que habla de Buenos Aires, ¿no? Sí, exacto. Sí. Bueno, y el canto de la Argentina. El canto de la Argentina, ¿no? que hay un monumento justamente con ese nombre para recordar a Rubén Darío en Buenos Aires. Sí. Y algunos hitos importantes de su vida, el ser corresponsal, por ejemplo, del Diario de la Nación de Buenos Aires, fue lo que le permitió en gran parte solventarse a Darío, ¿no? Durante muchos años, antes incluso de su llegada a la Argentina, y después de su partida también, ¿no? Sí. Ok, nos vamos a meter a hablar de Rubén Darío en un momento. Antes, además de participar en el 18º simposio sobre Rubén Darío, ha estro en algunos conversatorios, en algunas ponencias, este jueves en UNAM, en el Centro de Cultura Hispánica, y este viernes en Granada va a aprovechar para presentar una colección de la segunda edición de una colección de libros, ¿verdad? Color de Luz. Sí, es el segundo número de una colección de poesía latinoamericana que fundamos con una amiga poeta colombiana, que es Elvira Alejandra Quintero, que trata precisamente, bueno, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? De esta hermandad a través de la lengua, una colección en la que pretendemos que tengan cabida y que se vayan sumando hermanos poetas de distintas nacionalidades. Surgió de una iniciativa, ya digo, entre Argentina y Colombia, pero con ese criterio. Yo fui el primero en publicar en esta colección mi libro Casamundo, y tuve también la alegría de que el número 2 sea de mi querido amigo y más que amigo hermano Humberto Avilés, que es el libro que vamos a estar presentando en Granada. En Granada este viernes. Sí. Bueno, con Humberto tenemos una amistad no tan larga, pero sí muy profunda, y además somos compañeros en una de las instituciones que me trae a mí a Nicaragua, que es la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras, que tiene sede fundacional en Madrid, pero cuyo territorio es todo aquel país en el que se hable nuestra lengua castellana. Humberto es miembro de número de la... Humberto es miembro de número, ha sido acreedor al premio Andrés Bello de la Fundación Andrés Bello de Madrid, y como consecuencia de eso se lo sumó como miembro de número de la Academia. Tuvimos también la satisfacción de poder hacer el acto de entrega de ese premio en el año pasado, en febrero del año pasado, en Bogotá. Sí, a propósito de una reunión de poetas. Sí, bueno, también sí. Porque ha habido ahí es lo que digo, ¿no? Es decir, al final de cuentas, esto el conocimiento de compartir el arte nos termina uniendo más allá de las divisiones que puedan establecerse por razones ideológicas. Sí. A veces no tenemos tampoco esas divisiones ideológicas, a veces tenemos coincidencias, ¿no? Y gracias a Dios yo me encuentro con que tengo
tengo muchas coincidencias con muchos hermanos poetas también, porque más allá de que las realidades locales no son las mismas, que podemos ser de un partido o de otro, pero también creo que está bastante extendido entre los poetas y la gente de la cultura que un sentido de pertenencia a la patria grande y un sentido de que tenemos un enemigo en común, que es el imperialismo, ¿no? Uh-huh. La ignorancia que se pretende imponer a través de esa forma de dominación. El imperialismo significa hambre, significa ignorancia, significa incultura, pobreza, hambre. Bueno, entonces un poeta, un artista no puede permitir nada de eso. Es decir, es muy triste ver poetas, ver músicos, ver artistas plásticos que justifican que en nuestros países existe ignorancia, exista hambre, ¿no? A mí me llama mucho la atención, y perdón que insista en estas cosas, ¿no? Pero también tuvimos oportunidad en estos días de estar en la presentación de un libro de un autor británico que es Adam Feinstein, que hizo una traducción de Rubén Darío al inglés, respetando el metro y la rima también en esas traducciones, y a mí me asombró estar acá en el Palacio de la Cultura en la presentación de ese libro y que nos dijeran, bueno, ahora si ustedes pasan les vamos a regalar un libro, ¿no? Entonces yo digo, qué extraordinario, ¿no? Que en este país el gobierno publique libros, invierta dinero en publicar libros, y qué extraordinario que esos libros se regalen. Hay muchos países en los que no se publica libros. Ahora en la Argentina vuelve el plan de lectura, que es una cosa muy buena también. Pero hay otros países donde se queman bibliotecas, ¿no? Como lo vimos en Bolivia. Así es. Así es. Aquí en 1990 yo recuerdo la quema, el saqueo, quema y robo del Museo de la Alfabetización, por ejemplo, que es una de las más importantes trabajos que hizo la juventud en 1980, la Gran Cruzada Nacional de la Alfabetización, que tenía un museo que fue destruido en 1990. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de Rubén Darío en Argentina, porque, es decir, hablamos, a veces olvidamos algunas cosas que produjo, que fueron influencia de la Argentina en Rubén Darío, y de la influencia de Rubén Darío en Argentina. ¿Cómo no? Regresamos en breve, estamos conversando con Guillermo Eduardo Piliá. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Guillermo Eduardo Piliá, presidente de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras y secretario general de la Sociedad Argentina de Escritores. En esta Sociedad Argentina de Escritores, ¿creerías que hay influencia de Darío? Bueno, a ver, hoy diría que no, porque cambiaron mucho los tiempos, pasaron muchos años, pero por otro lado tengo que decir que sí, porque la Sociedad Argentina de Escritores tuvo como primer presidente a Leopoldo Lugones, y Leopoldo Lugones fue el mejor discípulo que tuvo Rubén Darío en la Argentina. Así que amigo de Rubén Darío, sí, además. Claro, sí. Aunque ideológicamente tenían bastantes diferencias, ¿no? De eso después, si querés, hablamos un poco, pero porque fue parte de mi ponencia en el simposio en León. Pero sí podemos decir que Leopoldo Lugones, que es un poco la figura tutelar de la Sociedad Argentina de Escritores, fue su presidente, es el mejor discípulo indudablemente que tuvo Rubén Darío en nuestro país. Si bien es una influencia la de Rubén Darío en la Argentina, que no se quedó lógicamente en Lugones, que trascendió a muchísimos poetas, no solamente a poetas conocidos, poetas consagrados, que revieron su escritura, su obra a partir de
de la lectura de la poesía de Darío, sino también a nivel popular. La llegada de Rubén Darío a Buenos Aires fue una verdadera revolución, ¿no? Estaban todas las tertulias literarias, los cafés donde se reunían escritores ignotos a lo mejor, pero estaban todos muy alterados con la llegada de Darío, y se respiraba, podríamos decir, parafraseando a un poeta español, se respiraba Darío en Buenos Aires. En esa época. 1896. Sí. 1896. Rubén Darío queda admirado de Buenos Aires a su llegada a Buenos Aires. Es decir, de ahí su obra sobre Argentina, su canto a Argentina, porque realmente lo impacta el país, lo impacta las ciudades, lo impacta la gente. Sí, claro. Sí. Bueno, Argentina es un país muy hospitalario, siempre lo fue. Estuvieron también otros poetas como García Lorca, Neruda. Bueno, infinidad de poetas han pasado por ahí, algunos por más tiempo, otros por menos. En el caso de Darío fueron varios años, fue el lugar del mundo en el que más se asentó, ¿no? Porque él tuvo una vida, como todos sabemos, muy errabunda, pero sí, fue un país de acogida realmente. Se lo recibió muy bien, tuvo contacto con grandes intelectuales, dejó su marca, su influencia, y después que se fue en el año 98, porque es cuando, por el problema de Cuba y de la independencia de Cuba, que fue a cubrir esos hechos por el Diario de la Nación, él de todas formas siguió escribiendo, siguió mandando sus artículos, y después volvió a la Argentina, volvió en otras oportunidades, ¿no? Y es un país de amistades también para Darío. Hablamos de Lugones. Lugones, un discípulo de Darío en cuanto a su poesía, pero no así en cuanto a sus ideas. Lugones era más bien un poeta de derecha, y que veía con muy malos ojos todo lo que fuera la unidad hispanoamericana, ¿no? Decía que esas cosas no eran retraso, eran una cuestión que no tenía viabilidad realmente. Y él pensaba que Estados Unidos eran buenas personas, que los estadounidenses eran buenas personas, que no querían hacernos daño ni nada por el estilo, lo cual demuestra que estaba profundamente equivocado, ¿no es cierto? Pero también Darío toma contacto con otros intelectuales como Roque Sáenz Peña, que estaban sí en esa misma línea de hispanoamericanista con Rubén Darío. Roque Sáenz Peña fue presidente de la República después. Sí. Y a él le debemos la ley de voto obligatorio y secreto, porque hasta ese entonces en Argentina no había voto secreto, y por lo tanto ganaban siempre los conservadores, porque había fraude, ¿no? Y Roque Sáenz Peña es una gran figura también latinoamericana, que después de la generación de Morazán, la generación de los libertadores, de Martí, de Simón Bolívar, y hay que agregarle también al pensamiento de San Martín, el pensamiento de Artigas, ¿no? Morazán mismo, Morazán, también lo nombramos. Viene esa otra generación de intelectuales, que eran toda gente muy progresista de fines del siglo XIX, con la cual Darío tuvo influencia, ¿no? Tuvo contacto y intercambiaron influencias también. Otro fue Paul Groussac, que era director de la Biblioteca Nacional en esos años, una figura más conservadora. Paul Groussac era francés, pero vivía en la Argentina, se había afincado allá en la Argentina y vivió toda su vida en mi país, pero que también estaba desde otro punto de vista denunciando la injerencia de Estados Unidos
en los asuntos internos de la Argentina. Así que, bueno, después José María Drago también podríamos mencionar, que es el creador de la doctrina Drago, que dice que no se puede invadir militarmente un país para cobrarle deudas, como pasó en el caso de Venezuela, ¿no? Y Darío también rescata la figura de Drago y puede verse, por ejemplo, hay un archivo de Rubén Darío en la Universidad Complutense de Madrid, que en el archivo de Darío y pueden verse todos los recortes periodísticos que él llevaba sobre estos temas, ¿no es cierto? Donde aparece continuamente el tema de la unidad hispanoamericana, la doctrina Monroe, la doctrina Drago. Bueno, esto eran preocupaciones permanentes que tenía Darío. También creo que Darío veía a la Argentina como un lugar promisorio, veía un futuro para nuestro país que tal vez no era el que él se imaginaba, que no lo tuvo porque no nos permitieron tenerlo, ¿no? Porque para Estados Unidos hubiera sido muy, muy dificultoso tener una potencia con todos los recursos económicos y las posibilidades de industrialización que tuvo mi país en el cono sur, ¿no? Entonces, pero creo que Darío veía el futuro de la Argentina, que era un futuro grande, y otra cosa que él resalta mucho en su canto a la Argentina, que es la capacidad de mi país de amalgamar culturas, ¿no? Porque si hay un país de mestizaje, no solamente el mestizaje con los pueblos originarios, ¿no? Sino que también lo tenemos, porque hay una imagen estereotipada de que la Argentina es Buenos Aires, y la Argentina no es Buenos Aires solamente. Tenemos todos los pueblos del norte y del litoral, donde hubo también un mestizaje con las culturas originarias, pero también todo el mestizaje que vino después con la inmigración de toda Europa, muchos como refugiados políticos también, y en la actualidad con los pueblos hispanoamericanos, porque la inmigración desde hace años en la Argentina ya no es la inmigración de España o de Italia, sino que es la inmigración de Bolivia, de Paraguay, de Perú. Sí, sí. Ok, ciertamente Rubén Darío marca la identidad hispanoamericana en contraposición con la transculturización que ya empezaba en aquel momento desde Estados Unidos. Es decir, Sí. Hay varias obras, la más destacada, la Oda Roosevelt, claro, es la más destacada, pero lo dicen varias otras, defendiendo no a España, defendiendo a Hispanoamérica. La cultura, y lo que dejó de España como elemento de unión de nuestros pueblos. Sí. ¿No? Pero incluso, es decir, la obra de Darío, leía por ahí, marca la pauta del nuevo español, hablando del idioma, ¿no? Con la corriente modernista que él termina fundando. Sí. Y marca una diferencia total, es decir, aquí nosotros, en la Oda Roosevelt, somos un pueblo que todavía habla en español. Sí. Es muy claro su posición. Sí, pues. Claro, sí. Pero es lo que decía, de alguna manera, esta intelectualidad, el movimiento intelectual como tal, el movimiento creador, estudioso y creador, da pautas, me parece a mí, como ha hecho Darío, justamente para marcar definiciones políticas. ¿No? Sí, es decir, exacto. Hispanoamérica es Hispanoamérica, no te metas a Estados Unidos, es una pauta importante. La unidad del continente, que a mí me parece, yo estoy de acuerdo con que nosotros debiéramos de ser, es la Unión Europea, por ejemplo, un bloque continental. Sí.
Sí, no se pudo ser una federación de países, ¿no? Como a lo mejor hubiera sido el sueño de nuestros libertadores, pero sí, al menos sí, un bloque, claro, con un peso, y tendría un peso muy importante realmente Latinoamérica en el concierto de las naciones, ¿no? Sí. Ahora, me parece importante lo que decías respecto a la lengua. Rubén Darío lo podemos considerar, y esto no son palabras mías, sino que son palabras de uno de los más grandes escritores argentinos, que es Jorge Luis Borges, que dice que lo tenemos que considerar como libertador a Rubén Darío, porque así como nuestros libertadores, como San Martín, como Bolívar, nos liberaron políticamente de España, Rubén Darío también significó una liberación en cuanto a la lengua. Y una liberación que le hizo bien a España también, porque desde América hacia España se renovó nuestra lengua poética. Y así vemos cómo los poetas de la generación del 98, por ejemplo, de España, tienen fuertes influencias del modernismo y de Rubén Darío. La poesía joven de Juan Ramón Jiménez le debe mucho a Rubén Darío. Valle Inclán le debe mucho a Rubén Darío. La prosa incluso de Valle Inclán es de un preciosismo que donde se ve patente el espíritu del modernismo también, ¿no? Así que sí, yo coincido que es muy, muy importante. Ok, lo cierto es que, a ver, es decir, cuando se habla del modernismo, se habla de las influencias especialmente francesa, retomada por Rubén Darío, de la mitología griega, en fin, una combinación de corrientes que amalgama a Rubén Darío para crear una nueva forma de decir las cosas en español. Pero hay algunas influencias en Rubén Darío, justamente de esa estancia en Argentina, que me parece que es importante tocar, porque, es decir, ciertamente se movió en círculos intelectuales. Él llegó como cónsul de Colombia a la Argentina, dice él mismo. La verdad es que ni falta hacía tener un cónsul colombiano, porque no habían muchos colombianos en Argentina, pero bueno, ni habían transacciones comerciales importantes colombianas o argentino-colombianas, ¿no? Pero ese estatus de cónsul no lo detiene a él para ir a buscar a la gente, ¿no? Él no se queda en los círculos intelectuales, él va donde está la gente. Hay un bar cuyo nombre ahorita no se me escapa, que era centro de conversaciones, de círculos Tortoni, intelectuales. que es el café Tortoni. Me parece que sí. Pero además ahí estaba de lleno la cultura argentina en toda su expresión, y por supuesto tango, claro, milonga, etcétera, que son también expresiones culturales. Sí. Hablemos de eso, hagamos una pausa y hablemos un poco de eso. Regresar, estamos conversando con Guillermo Eduardo Pilía. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Guillermo Eduardo Pilía. Se nota puede notarse la influencia del pueblo argentino en Rubén Darío. Sí, la música. Desde ya que sí, porque más allá de que Rubén Darío frecuentaba las tertulias, por ejemplo, la casa de Lugones, y las reuniones en la casa de Lugones y en los cafés literarios, era una persona, bueno, todo el mundo sabe la predisposición que tenía Rubén a la bebida, lamentablemente. Pero sobre eso tengo yo una impresión que estuvimos conversando con un historiador nicaragüense. Rubén Darío tomaba, pero no era borracho.
No, yo Sí. no, eso no lo pongo. Y me resultó interesante porque él plantea una lógica. Si él hubiera sido borracho, es decir, de las personas que No caen, podría que haber duermen, escrito todo lo que escribió. uno, y dos, no lo hubieran invitado a las tertulias ni a las Claro, reuniones. porque sería impresentable. Sí, sí. Así Sí. que sí, pero que tenía esa inclinación a la bebida, sabemos Sí. que sí la tenía, ¿no? Y bueno, eso también lo llevaba a veces a vincularse con estratos populares, porque a veces uno tiene compañeros de copas también, ¿no? Y yo creo que por ahí también viene el contacto de Darío con la gente, con el sector más popular, y desde ya que era una persona que estaba en la calle, que palpaba el pulso de la ciudad, de la sociedad. ¿Y dónde lo podemos ver eso? Bueno, lo vemos también a través de su obra, porque sobre todo en la poesía, cómo se van deslizando, a lo mejor en la poesía de Darío, algunos términos que son típicamente del habla popular argentina, ¿no? Así que si hiciéramos un estudio léxico de la poesía de Darío, que ya se han hecho muchos, veríamos esa influencia. ¿Cómo es que se llama el escaliche en Argentina? El lunfardo. El lunfardo. El lunfardo, sí. Sí, es el argot el argot, sí. de la zona de Buenos Aires, ¿no? Pero yo no me acuerdo si ahora concretamente si hay palabras directamente en el lunfardo, pero sí palabras del habla popular argentina, seguro, ¿no? Eso seguro, y regionalismos también argentinos también, eso sí. Es que efectivamente Darío era una persona muy sensible y muy observador. Es decir, de sus crónicas, por ejemplo, de La Nación, no es la crónica común de un periodista. Es decir, esta mañana en tal lugar ocurrió tal cosa, es decir, la clásica quién, qué, cómo, cuándo, dónde, no están contados de esa forma en Rubén Darío. No, desde ya, claro, era la época en que en los periódicos también había toda una tradición de que escribieran escritores, ¿no? Muchos escritores argentinos se formaron incluso a través de esa actividad periodística o fueron puliendo la pluma a través de la actividad periodística. En el caso de Darío no, pues Darío ya la tenía pulida su pluma, ¿no? Pero, sí. Pero estoy pensando ahora en Roberto Art, por ejemplo, que es uno de nuestros mejores narradores, fue uno de nuestros mejores narradores y que tuvo un trabajo muy, muy arduo en el periodismo. El periodismo implica tener que escribir a veces todos los días, que es un ejercicio muy, muy interesante para un escritor. Desde ya que estamos de acuerdo, Darío no podía haber sido borracho con la cantidad de obra que escribió, ¿no? Y sabiendo que tenía que cumplir con la entrega de una nota a lo mejor para el día siguiente o para... Sí. Entonces, imposible, ¿no? Imposible. Sí, no, totalmente. Pero bueno, él ya cuando llega a Argentina ya es columnista, ya es corresponsal. Es corresponsal de La Nación. De La Nación. Sin embargo, en Argentina no solamente trabajó con La Nación. No, trabajó también para otros periódicos, sí. Si bien el principal fue La Nación, incluso tiene una oda a Mitre también, que fue el fundador de la Nación, ¿no? Que en ese momento, bueno, ya fines del siglo XIX, Mitre ya era una persona anciana, murió en 1905, Bartolomé Mitre, una figura bastante controvertida, ¿no? No se puede deslindar la importancia que ha tenido en la vida cultural de la Argentina el diario La Nación. Hoy en día es una de las expresiones más reaccionarias de la política de mi país, ¿no? Pero bueno, lamentablemente lleva a eso. Pero fue fundado como un diario liberal y para transmitir ideas de progreso.
fue toda una generación esa, la generación del 80, que estaba inspirada también, bueno, en principios masónicos, ¿no? Y la idea de progreso y bueno, pero después los tiempos pasan y las ideas se van transformando. Pero en esa época sí era un diario realmente que marcaba un hito en la cultura. Uh-huh. A su vez Darío también desde ahí colaboraba con otros periódicos. Bueno, es infinita la obra periodística que él tiene, ¿no? Sí, tal vez pensando un poco en eso que era en ese momento La Nación, estoy pensando, bueno, a ver, mandan a Rubén Darío como corresponsal justamente por el conflicto que se ha creado tras la independencia de Cuba y la ocupación norteamericana. Unidos, claro, ¿no? Sí, ahí es donde donde empiezan a aparecer con más fuerza todas estas ideas hispanoamericanistas y la idea de que tenemos un enemigo común, ¿no? Y que está bien, que él estaba a favor, por supuesto, de la independencia de Cuba, pero no de la independencia de Cuba a partir de una ocupación por parte de Estados Unidos, ¿no? Que todavía tenía las fauces abiertas de haberse tragado a Texas, dice, uh-huh, en uno de sus escritos, ¿no? Sí, justamente. Comenzábamos esta parte hablando de la influencia argentina en Rubén Darío. Y la influencia de Rubén Darío en las expresiones populares de arte en Argentina. Alguien me decía que había tangos que tenían algo de Darío. Sí, bueno, yo me he encontrado, a mí me ha tocado escribir, por ejemplo, la historia de la literatura de La Plata, que es mi ciudad, y ahí leyendo e investigando a autores muy poco conocidos, a veces yo me encuentro con que la influencia de Rubén Darío en la Argentina se prolongó prácticamente hasta la década del 40. Estamos hablando de 1940, ya Darío estaba muerto hacía 30 rato. Años prácticamente. El modernismo ya estaba superado desde hacía mucho tiempo por otras vanguardias que fueron apareciendo, ¿no? Pero todavía en esa época se seguía escribiendo a la manera de Rubén Darío. Entre los autores de tango es muy común que se tomara sobre todo la faceta más melodramática, digamos, uh-huh, de la poesía de Darío, ¿no? A lo mejor no la que me gusta más a mí o la que nos puede gustar a nosotros, pero también fue una influencia esa, ¿no? Ahora, para que veas hasta qué punto se extendió la influencia de Darío, yo te puedo decir que el que fue mi maestro en estas lides poéticas, que era Horacio Castillo, un gran poeta de mi región, que fue miembro de la Academia Argentina de Letras, comenzó a escribir en los años 50 aproximadamente, entre los 50 y los 60. Y él en ese momento escribía al estilo de Rubén Darío. Uh-huh. Y tiene una anécdota muy interesante que una vez se le ocurre llevarle sus poemas a Borges. Entonces lo va a ver, como Borges iba siempre a un mismo café ahí en Buenos Aires y no era la figura que fue después. En esa época todavía se lo podía abordar sin ningún problema. No había nadie que se interpusiera entre Borges y la gente, como uh-huh, fue lamentablemente después. Le llevó sus poemas, Borges se los llevó, a la semana se volvieron a encontrar y Borges le dijo, dice, mire joven, dice, después de leer su poesía, dice, yo no sé qué futuro puede tener alguien que a esta altura de la historia sigue escribiendo como escribía Rubén Darío, ¿no? Bueno, por supuesto mi maestro después fue evolucionando y cambiando su escritura de acuerdo a los tiempos, pero todavía en esa época había muchísimos poetas y letristas y
sobre todo en la poesía popular, en la poesía más ingenua, podríamos decir, aparece mucho la influencia de Rubén Darío. Después de los años 40, ya en Argentina esto se empieza a diluir porque surge otra generación muy fuerte en esa época. Después ya viene la influencia de la poesía norteamericana, incluso, bueno, pero esto sería largo de hablar, ¿no? Otra influencia del modernismo en la poesía argentina que yo quería destacar es sobre un poeta no nacido en mi ciudad, pero sí muerto en mi ciudad, que es Pedro B. Palacios, conocido con el seudónimo de Almafuerte, que murió en 1914, fue contemporáneo de Darío prácticamente, y que también notamos una fuerte influencia del modernismo y de Darío en su poesía. Ok, la marcha triunfal. Quedamos en que vamos a conversar un poco de la marcha triunfal. Sí, un poquito de la marcha triunfal. Pero lo vamos a dejar para después de una pausa. Muy bien, esperamos. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua. La marcha triunfal, yo creo que no habrá un nicaragüense que nunca le haya tocado conocerla o declamarla en el colegio. Es una de las obras uno de los poemas junto con Margarita que más se cita cuando en los colegios se habla de Rubén Darío. Pero la marcha triunfal, al final de cuentas, es casi escrito por Rubén Darío en un momento, y lo voy a poner entre comillas, de prisión de Rubén Darío. Se encuentra en una isla, atendiéndose asuntos de salud, atendiendo justamente su adicción al alcohol. Sí, él estaba, había tenido una crisis de dipsomanía, creo que se llama, ¿no? Ese problema, y además afectado por una depresión, ¿no? Entonces, sí, va a ser esa especie de cura a la isla Martín García, que es la isla Martín García para acá los hermanos nicaragüenses que no hayan estado en la Argentina, es una isla que está en el medio del Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, casi más del lado uruguayo que argentino, y es una isla rocosa de muy pocos kilómetros cuadrados, a la que en esa época se accedía solamente por vía fluvial. Hoy se puede ir en avión también, pero bueno, fue una isla que tiene su historia porque se lo utilizó como presidio, precisamente, que vos citabas. Ahí fueron llevados algunos caciques derrotados en lo que fue la nefasta campaña del desierto, ¿no? Que se llevó a cabo a fines del siglo XIX y terminaron muriendo prisioneros ahí en esa isla. Y después, con el paso del tiempo, ya posterior a Rubén Darío, también hubo dos presidentes argentinos que estuvieron presos en la isla. Uno fue Arturo Frondizi, siendo presidente, y otro fue Juan Domingo Perón, antes de ser presidente. Antes de ser Perón. Sí, era el coronel Perón en ese momento, que es liberado de la isla Martín García por el movimiento del 17 de octubre de 1945, que es la fecha fundacional del movimiento justicialista. En esa isla que yo le contaba a Humberto Avilés y a algunas personas con las que estamos acá conviviendo en estos días nicaragüenses, que toda la historia argentina pasó por la isla Martín García. Es decir, hubo batallas navales de la guerra de la independencia, de nuestras guerras civiles. Sarmiento tenía proyectado fundar en esa pequeñísima isla una capital de las repúblicas sudamericanas, por ejemplo, una idea que también la podríamos poner así como acompasada con esto, el pensamiento de Darío y estos intelectuales.
Y ahí en una casita de esta isla es donde se va a alojar Rubén Darío, que parece que no sé si le habrá servido como cura realmente, pero sí sabemos que en esas noches él escribió la Marcha Triunfal, que es uno de los poemas más interesantes, creo yo, de Darío, porque él trata de reflejar en otro tipo de ritmo en la poesía, que no es el ritmo que da la métrica, sino que es el ritmo que da la acentuación, ¿no? A imitación de lo que era la poesía clásica o la poesía de otros idiomas. Bueno, todas esas maestrías eran las que hacía Rubén Darío precisamente, ¿no? Y hoy la casa esa es un museo, yo he ido muchas veces a la isla Martín García, y en todos los recorridos turísticos que se hace de la isla, a todo el mundo lo llevan obligadamente a la casa de Rubén Darío, que está muy bonita, además es una casa muy chiquitita, ¿no? Casi una casa de juguete, parece, ¿no? Creo que tenía más una habitación que una casa. Sí, una casilla más que casa, sí. Digamos, ¿no? Y bueno, y el manuscrito de ese poema lo tiene en propiedad la Sociedad Argentina de Escritores, junto con otras valiosas piezas de la literatura argentina e hispanoamericana. Algún día soñamos con tener un museo donde se puedan exponer todas esas piezas, y una copia facsimilar de esa marcha triunfal yo la traje en este viaje como obsequio del presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, que es el doctor Alejandro Baccaro, para el Instituto Cultural Rubén Darío. Ok, es el manuscrito original de la marcha triunfal. Me imagino que debe de ser emocionante verlo. Sí. No está en esa casa Rubén Darío de la isla. No, está en Buenos Aires. No está expuesto. No, está en Buenos Aires. No está expuesto. No. Ok. Y ahí podemos ver en el manuscrito, lo que se puede ver también era la forma de escritura de Darío, que tampoco era que las cosas le surgían así por inspiración de la musa, ¿no? Sino que había un trabajo de elaboración de su poesía. Es decir, podía ser un poeta inspirado, todo lo que quieran, pero corregía mucho, ¿no? Que es lo que siempre le decimos a los poetas jóvenes, que tienen que corregir, tienen que elaborar, no enamorarse de la primera idea que sale ahí en el papel. Sí, hay que componerla. Los grandes maestros, y Rubén Darío fue un gran maestro, y lo vemos, corregía mucho, elaboraba mucho. Debe ser interesante verla. Vamos a buscar que nos la faciliten para poderla presentar aquí en algún momento. ¿Cómo no? María Manuela Sacasa la tiene en estos momentos, que ella es la artífice de este simposio y de tantas actividades darianas, y a la cual yo le estoy infinitamente agradecido por todas las atenciones que han tenido, y que sería injusto que no la mencionara en este programa. Sí, ok. De Rubén Darío podríamos conversar sobre distintas facetas que hemos venido tocando algunas aquí en el programa ahora, pero lo cierto es que nos daría para conversar, hacer este programa todo el año de Rubén Darío, y pasaríamos varios años conversando sobre Rubén Darío. Pero la mayor parte, me parece a mí, y no sé si estarías de acuerdo conmigo, la mayor parte de Rubén Darío está todavía sin estudio. Está en veremos todavía, descubrir realmente a Rubén Darío. No sé si estarías de acuerdo con esa. Y yo creo que son poetas, son escritores que van generando una obra crítica impresionante, y yo no sé hasta qué punto esa obra no es inagotable, porque van a seguir surgiendo
estudios sobre Rubén Darío, como han surgido y siguen surgiendo sobre Cervantes o sobre García Lorca, por mencionar, o sobre Hernández en mi país, ¿no? Por mencionar algunos de nuestra lengua nada más, pero es precisamente lo que se llama una obra abierta, una obra que está sujeta a múltiples estudios e interpretaciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Y aparte de que no conocemos toda la obra, nosotros no conocemos todavía toda la obra de Rubén Darío. Bueno, hay una cantidad, sí. Está toda la correspondencia, por ejemplo. Sí, claro. Siguen apareciendo escritos de Rubén Darío que han estado por ahí. Mi maestro Horacio Castillo, yo lo mencionaba antes, él rescató, hizo una publicación a través de la Academia Argentina de Letras, de la correspondencia entre Rubén Darío y Ricardo Rojas, que fue otro gran intelectual argentino que nos olvidamos de mencionar hoy, ¿no? Y como esos muchos más, ¿no? Sí. Pedro Luis Barcia, también otro de mis maestros, también rescató algunos artículos, cosas que aparecían ahí en periódicos y que nadie había prestado importancia y bueno, siguen apareciendo cosas. Sí. Pero así no aparezca ya ninguna más, de lo cual nunca se puede estar seguro, ya la obra de Darío es inagotable, de por sí. Sí. Bueno, quiero agradecer esta conversación. Muchas gracias. Desearte muchos éxitos en lo que te queda de estadía todavía aquí en Nicaragua. Me decías que te quejabas que te han obligado a comer y a tomar mucho. Me han tratado muy, muy mal acá. Me han obligado a comer, a beber. Ojalá te sigan tratando de la misma forma. Y me han abarrotado de afecto, y yo querría que esto también lo sepa todo el mundo, empezando por mi hermano Humberto Avilés, pero por toda la gente que yo he conocido acá. No he recibido más que muestras de afecto y de hermandad. Y ojalá muchos poetas argentinos y latinoamericanos se sumen este año, el año que viene, a todas las actividades que se hacen alrededor de la figura de Rubén Darío. Que vengan todos a Nicaragua, porque Nicaragua es un país que tiene los brazos abiertos y es un país hermano, y acá lo único que van a encontrar es hermandad. Muchas gracias, Guillermo. Gracias también a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.